La escena no tardará ni un minuto en volverse insoportable. El varón lo repasa con la vista como si mirara un objeto equivocado en el lugar equivocado. Y entonces lo dice, con esa elegancia envenenada que solo tienen quienes nunca han necesitado nada de nadie. Así que tú eres el muchacho del que tanto he oído hablar. Debo admitir que esperaba otra cosa. Kuro aguanta. La espalda recta, la voz firme. No he venido a satisfacer sus expectativas, señor. El varón sonríe. Esa clase de sonrisa que duele más que un insulto. No. Claro que no. Has venido a reclamar un lugar en un mundo que jamás se construyó para gente como tú. Y entonces Ángela, que está al lado, que escucha cada palabra, no puede callarse. Eso no le da derecho a faltarle al respeto. El varón gira hacia ella, muy tranquilo, muy calculado. Señorita, el respeto no se reparte por compasión. Se hereda, se demuestra, una bofetada, un segundo. Y todo lo que Leocadia ha protegido durante años, se derrumba en una sola frase pronunciada en voz alta durante una cena que empezó con cubiertos y terminó con heridas abiertas. Antes de que esta semana termine, vais a descubrir que el hombre al que Ángela creía su padre, nunca lo fue. Y lo que esa verdad desencadenará sacudirá los cimientos del palacio de una forma que todavía nadie ha visto venir. Bienvenidos de vuelta a los pasillos más oscuros y apasionantes de la promesa, ese lugar donde los secretos no duermen, donde las palabras nunca son inocentes, y donde una sola verdad mal custodiada puede destruir todo lo que se ha construido durante años. Esta semana, del 16 al 20 de marzo, el palacio va a vivir una de sus semanas más demoledoras. Hay entierros sin lágrimas, cartas enviadas a espaldas de todos, un título reclamado en silencio, mujeres que se plantan solas frente al poder, y ese momento que lo cambia todo, cuando Leocadia, acorralada por sus propios secretos, le dice a Cristóbal lo que nunca debería haber callado, que él no es el padre de Ángela, que nunca lo fue. Pero para llegar a ese derrumbe final, hay que entender la semana entera. Hay que entender a cada personaje que llegará al viernes distinto de como era el lunes. Hay que entender por qué en la promesa, cada silencio cuesta más que una confesión, y cada mentira, al final, siempre encuentra la manera de hablar sola. Todo empieza el lunes. Y el lunes empieza con Curro. Desde hace semanas, Curro lleva cargando con una humillación que no se ve pero que pesa. El apellido que le robaron, el lugar que le negaron, la mirada que los aristócratas le clavan cuando creen que puede aguantarlo todo porque no tiene nada que perder. Y esta semana, esa presión alcanza un nuevo nivel. En el balneario, Curro se encontrará cara a cara con el Barón de Bermejo, un hombre para quien el desprecio es un arte y la crueldad, una forma de conversación. Ricardo y Santos dan sepultura a Ana con la dureza de quienes han aprendido que el duelo no siempre se puede mostrar. Pía se acercará. Lo hará con genuina ternura, con la intención sincera de acompañar. No deberían pasar por esto solos, dirá, con los ojos empañados. Pero Ricardo ni siquiera la mirará cuando responda. No necesitamos compañía, Pía. Ella intentará de nuevo. No se trata de lo que necesiten. Se trata de que nadie debería despedir a una mujer así. Y él, con la mandíbula apretada y la pala clavada en la tierra, lo dejará claro, pues ya ve que sí. Y no será usted quien venga a arreglar lo que la vida descompuso hace mucho. Pía guardará silencio, porque hay dolores que no aceptan testigos. Y el orgullo de Ricardo, herido y exhausto, ya no sabe distinguir entre una mano tendida y una intromisión. Santos, en cambio, mirará esa tumba con una mezcla de tristeza y rencor que no va solo hacia su madre sino hacia todo. Hacia la vida que le tocó, hacia la familia que no fue, hacia los años de creer que algo podía mejorar. Y más tarde, cuando le confiese a Petra que nadie, absolutamente nadie, acudió al entierro, esa frase resonará como el eco de una soledad demasiado real. Pero Santos no solo cargará con el duelo. Santos también observará. Y en la promesa, ver es casi lo mismo que condenar. Porque ese mismo lunes, Carlos se acercará a Manuel con la vergüenza de quien no quiere pedir nada y la necesidad urgente de quien ya no tiene alternativa. Su hermano no puede esperar más. Y Manuel, sin dudarlo demasiado, le entregará un sobre. No me dé las gracias. «Lo bien». Carlo lo sujetara como si quemara. No sé cómo voy a devolverle este favor. Ahora mismo eso no importa. Lo que no saben es que Santos lo ha visto. Y que esa imagen, sin contexto, sin explicación, ya es una sospecha en movimiento. Paralelamente, Leocadia confronta a Cristóbal por el beso con Teresa. No es un simple reproche de celos. Es un interrogatorio. Es posesividad, desconfianza y la necesidad urgente de saber si todavía tiene el control. Cristóbal, astuto, intenta justificarse con una versión que huele a invención desde la primera sílaba. No fue lo que pareció.
Leocadia lo fulmina con la mirada. Ah, ¿no? Porque a mí me pareció ver a mi mayordomo besando a una criada con una devoción bastante convincente. Cristóbal baja el tono. Mide cada palabra. Es una farsa. Una forma de alejar las sospechas de Ángela. Y pronunciar ese nombre lo cambia todo. Leocadia se detiene. Expliquéis. La niña observa demasiado. Hace preguntas. Teresa era una distracción, nada más. Observad lo que acaba de pasar. Cristóbal no ha negado el beso. Lo ha convertido en una estrategia. Ha usado el nombre de Ángela como escudo. Y en ese movimiento hay algo que Leocadia percibe aunque no quiera reconocerlo, que la historia que tiene con Cristóbal es mucho más complicada de lo que nadie en el palacio imagina. El martes llegará cargado de información. La reunión con el barón de Bermejo dará un paso más allá, y lo que el aristócrata revelará encenderá algo en Ángela que ya no se apagará. El barón, mientras remueve el té con gesto displicente, dirá algo aparentemente casual. Conocía a Leocadia y a un sirviente llamado Cristóbal de la casa de un amigo común. No olvido ciertas caras. La de Leocadia, menos aún. ¿Y la de ese muchacho? Cristóbal, sí. También estaba allí. Ángela se inclina hacia adelante. ¿Estás seguro? Completamente. Para otros, eso sería una anécdota. Para Ángela, es gasolina sobre un fuego que ya ardía en silencio. Curro ve el brillo en sus ojos. No es curiosidad. Es la certeza de que hay un lazo oculto que nadie quiere confesar. Y en cuanto regresa al palacio, Ángela no espera. Va directamente hacia su madre. Quiero que me diga la verdad. ¿Qué relación tuvo usted con Cristóbal antes de llegar aquí? Leocadia se queda inmóvil un segundo. Solo un segundo. Luego compone su rostro habitual, ese que siempre parece esculpido para no revelar nada. No sé de qué estás hablando. Sí lo sabe. Y estoy harta de fingir que no. Aquí es donde empieza la guerra íntima entre madre e hija. Porque Ángela ya no es la niña que acepta evasivas. Y Leocadia ya no puede responder solo con silencio. Ese mismo martes, Teresa decide acabar de una vez con los rumores y confiesa al servicio que Marcelo no es su marido, sino su hermano. La revelación provoca sorpresa, susurros, alguna mirada incómoda. Pero también le permite respirar. Aunque ese alivio durará poco, porque Leocadia tiene buena memoria y aún menos piedad. Martina, en paralelo, regresa de su encuentro con doña Pilarcita hecha polvo. La presidenta del patronato se ha burlado de su proyecto del refugio. Lo ha minimizado como un capricho juvenil, no como la necesidad real que es. Martina siente una vergüenza de esas que no nacen del error, sino de haber puesto el corazón en algo que otros aplastan sin piedad. Me miró como si fuera una niña jugando a ser importante, le confesará a Jacobo. Ni siquiera quiso escuchar. Jacobo, menos idealista, más pragmático, le responderá algo que no es bonito pero que es cierto. Entonces no le hables al corazón. Háblale a las cifras. A esa gente no la conmueven las causas, la convencen los números. Es áspero. Pero también es la semilla de algo nuevo en Martina. Y mientras Martina encaja el golpe, la tensión entre Manuel y Ciro va en aumento alrededor de Julieta. Ciro la reprende públicamente. Le exige una obediencia que ella ya no está dispuesta a dar. Lorenzo, lejos de apaciguar, lo anima a ser más autoritario, más dueño, más hombre según sus normas rancias. Pero Julieta no se doblega fácilmente. Y entonces llega la primera gran sorpresa de la semana. Curro recibe una carta de la Casa Real confirmando la recepción de una solicitud para restituirle el título. Él jura no haberla enviado nunca. Su desconcierto es total. ¿Quién se ha atrevido a mover una pieza tan delicada sin consultarle? ¿Quién ha dado ese paso en su nombre? Si os gustan estos análisis profundos de la promesa, si queréis ser los primeros en enteraros de todos los secretos, traiciones y giros de la serie, suscribíos ahora mismo al canal y activad la campanita. Y decidnos en los comentarios, ¿quién creéis que es el verdadero padre de Ángela? Porque lo que está a punto de revelarse esta semana, no lo visteis venir. El miércoles traerá la respuesta. Manuel le revela a Curro que fue él quien envió la solicitud, firmándola con su propio nombre para no comprometerle. No es un gesto pequeño. Es una declaración silenciosa de apoyo. Una forma de decirle que su dignidad merece ser defendida aunque él mismo haya dejado de creer que eso es posible. No podía quedarme de brazos cruzados, admitirá Manuel. Curro lo mirará, entre conmovido y molesto. No tenías derecho a decidir algo así por mí. Manuel no lo negará. Quizá no, pero alguien tenía que hacer algo. Te han hecho sentir que debes conformarte con las migajas de tu apellido. Y yo no pienso aceptarlo. Habrá una pausa intensa entre los dos hombres. Curro, herido tantas veces,
No sabe bien cómo recibir una ayuda que no nace de la lástima sino del respeto. Y eso, precisamente eso, es lo que más le toca. Porque en su vida, la mayoría de los gestos hacia él venían de la compasión o del interés. Esto es diferente. Pero ese mismo miércoles también traerá una ruptura dolorosa. Santos, fiel a su costumbre de observar y contar, ha alertado a María Fernández sobre lo que vio entre Carlo y Manuel. María confronta a Carlo, y él no puede seguir mintiendo. Confiesa que aceptó el dinero. Para María, el golpe no es solo económico. Es emocional, casi moral. ¿Me mentiste?, pregunta, con la voz quebrada. No quería preocuparte. No decidas por mí lo que puedo soportar. Estoy cansada de que todos me aparten de la verdad como si fuera una niña. Carlo agacha la cabeza. Lo hice por necesidad. Y María, con una lucidez que duele, lo deja claro. Y ahora yo no sé si mirar lo que hiciste o la forma en que me ocultaste quién eres cuando temes. La grieta entre ambos se ensancha. Porque en la promesa el amor casi nunca se rompe por una sola traición, sino por una suma de silencios. Pero la escena que dejará una marca irreparable en el miércoles es la de Ángela enfrentándose a Leocadia sobre Cristóbal. La joven llega con las piezas encajadas, la mención del varón, la actitud de su madre, la incomodidad del mayordomo, las medias verdades repetidas demasiadas veces. Y esta vez no hay rodeos. Dígamelo mirándome a los ojos. Cristóbal es mi padre. Leocadia Paladis. Un segundo apenas. Luego intenta sostener la compostura. No digas disparates. No es un disparate. Todos reaccionan como si escondieran algo. Usted, él, todos. Te estás dejando llevar por fantasías. No. Me estoy cansando de sus mentiras. Y esa última frase cruza el límite. Leocadia pierde la calma. Y en un arranque brutal, abofetea a su hija. El golpe no solo resuena en la habitación. Resuena en toda la relación entre las dos. Ángela se lleva la mano al rostro, atónita, más herida por la traición que por el dolor físico. Ahora sí sé que me oculta algo, susurra, con los ojos llenos de lágrimas. Porque solo golpea a quien no puede sostener la verdad. Leocadia respira agitadamente. Quizá incluso se arrepienta al instante. Pero ya es tarde. Hay bofetadas que no terminan en la piel. Fijaos en lo que acaba de ocurrir. Leocadia no ha negado. No ha explicado. Ha golpeado. Y en ese gesto hay una confesión más contundente que cualquier respuesta que pudiera haber dado. Ángela lo sabe. Y ya no hay vuelta atrás. Ese mismo miércoles, Manuel le ofrece a Julieta un espacio en el hangar. El gesto parece sencillo, pero tiene una profundidad mucho mayor. No es solo un lugar físico. Es una invitación a existir al margen del juicio ajeno. Aquí nadie te molestará, le dice Manuel. Julieta lo mira con cautela. ¿Por qué hace esto por mí? Manuel se toma un segundo antes de responder. Porque sé lo que es sentirse observado desde todos lados. Y porque no creo que debas pedir permiso para respirar. Esa frase la conmueve más de lo que ella quiere admitir. En Julieta empieza a nacer una confianza nueva, peligrosa precisamente por lo sincera que es. El jueves llega con Leocadia todavía en modo devastación. Descargará su furia sobre Teresa, acusándola de adúltera por el beso con Cristóbal, ignorando deliberadamente la explicación de que Marcelo es su hermano. Teresa, cansada de ser juzgada sin audiencia, le sostiene la mirada. No soy una cualquiera a la que pueda pisotear. Leocadia, fría como el mármol, responde. Aquí lo será si yo lo decido. Es un diálogo en el que el poder se ejerce como castigo. Leocadia no necesita tener razón. Solo necesita que los demás crean que puede hacerles daño. Y esa amenaza, por ahora, funciona. Curro, mientras tanto, le cuenta a Ángela lo de Manuel y la solicitud del título. También le revela que Lorenzo ha descubierto, furioso, que Manuel falsificó la carta para la timba. Ángela escucha todo. Y entonces confiesa algo que la desarma por completo. Leocadia la abofeteó. Pero no dirá todavía por qué. No se atreverá a repetir en voz alta la pregunta que desencadenó aquel estallido. Quizá porque hacerlo convertiría la sospecha en algo demasiado real. Mi madre ya no sabe cómo callarme, dice con amargura. Curro la mira con ternura preocupada. No permitas que te haga creer que estás sola. Ella sonríe apenas, triste. Lo estoy un poco. Pero contigo se nota menos. Hay algo muy significativo en ese intercambio. Ángela y Curro se construyen mutuamente como refugio en un palacio que los trata a los dos como piezas incómodas. Él, el bastardo sin título. Ella, la hija de una mujer que miente. Juntos, en su marginalidad, encuentran algo que el resto del palacio no siempre se da: honestidad. Lorenzo,
Ignorando la petición de Alonso de ser el quien informara a Leocadia, le cuenta directamente lo del título. Y la reacción de ella es inmediata: indignación, miedo, ira. Para Leocadia, cualquier movimiento relacionado con Curro es una amenaza potencial que puede arrastrar también a Ángela. Y eso la hace impredecible, volátil, capaz de cualquier cosa. Julieta, ese mismo jueves, da un paso audaz. Se postula como ayudante de Manuel, responsable de las cuentas de su empresa. Es un movimiento que sacude el equilibrio de poder alrededor de ella. Ciro reacciona con celos, con desconfianza, con el orgullo herido de quien empieza a ver que está perdiendo influencia. Le suelta: no sabes dónde te estás metiendo. Julieta no retrocede ni un centímetro. Tal vez el problema es que usted sí lo sabe, y no le conviene. Ese intercambio deja claro que la batalla entre ellos ya no es solo personal. Es una lucha por el control sobre el destino de ella. Y en esa lucha, Julieta está eligiendo activamente su bando. Martina, tras hablar con Adriano, asume que tiene que cambiar de estrategia. Renuncia a la emoción visible para blindarse con datos, cifras y objetivos. Es un paso amargo, pero también una señal de madurez. A veces, para defender una causa noble, hay que aprender a hablar el lenguaje frío del poder. Y cuando Ricardo está a punto de abandonar el palacio, llega un giro inesperado. Manuel lo detiene y le ofrece trabajo como ayuda de cámara. Cristóbal, que lo escucha, lo vive como una amenaza directa a su posición. Para Ricardo, en cambio, la propuesta tiene el sabor ambiguo de una segunda oportunidad. ¿Por qué yo?, pregunta, desconfiado. Porque necesito a alguien leal, responde Manuel. ¿Y por qué se reconocerá a un hombre valioso incluso cuando él ya no se reconoce? La frase golpea a Ricardo en un lugar muy profundo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le ofrece algo sin tratarlo como un desecho del pasado. Llegamos al viernes. Y el viernes lo reunirá todo. Leocadia increpa a Alonso por haberla dejado al margen del asunto del título. Alonso, cansado de su afán por controlarlo todo, intenta frenarla. Pero Leocadia ya lleva días acumulando detonadores. La bofetada a Ángela, la confrontación con Teresa, la revelación del varón, los celos de Cristóbal, el movimiento de Manuel con el título, todo se le apila encima como capas de presión que una persona sola no puede sostener para siempre. Ciro confronta a Manuel por contratar a Julieta. La discusión sube de tono con rapidez. No ve el daño que está causando, acusa Ciro. Lo que veo, replica Manuel, es a una mujer intentando ganarse la vida sin deberle nada a nadie. No la conoce. La conozco lo suficiente para saber que merece una oportunidad. El subtexto de esa escena es imposible de ignorar. Manuel no solo defiende una decisión laboral. Está defendiendo a Julieta como persona. Y eso incomoda a todos. Especialmente a Ciro, que empieza a intuir que está perdiendo algo que quizá nunca terminó de tener, su autoridad sobre ella. Más tarde, Julieta se planta sola frente a Leocadia, Alonso y Lorenzo. 3 personas acostumbradas a dictar destinos. Y ella, sin temblar, con la voz clara, dice: no necesito tutela. Ni la de ustedes ni la de nadie. Lorenzo suelta una media sonrisa despectiva. Eso dicen todos hasta que tropiezan. Julieta, sin perder la calma, responde: entonces tropezaré por mí misma. Uno de los momentos más poderosos de la semana. Porque Julieta no está pidiendo ser rescatada. Está reclamando el derecho de equivocarse sola. El derecho de ser dueña de su propia caída y de su propia subida. María Fernández y Carlo viven otro desgarro cuando él confiesa que ya ha gastado el dinero de Manuel en medicinas para su hermano enfermo. María quiere enfadarse. Quiere sentir solo decepción. Pero la realidad es más compleja. Porque detrás de la mentira hay necesidad real, y detrás del engaño hay amor desesperado. Esa mezcla de rabia y compasión la descoloca. ¿Y qué esperaba? ¿Que yo lo aplaudiera? Esperaba que entendieras que no tenía otra salida. Todos creen eso justo antes de romper algo. La frase queda suspendida entre los dos. Porque los dos saben que ya no hablan solo del dinero. Cristóbal, herido en su orgullo, se queja a Alonso por la contratación de Ricardo. El marqués lo pone en su sitio con una claridad poco habitual. No le permite convertir una decisión de Manuel en una batalla de egos domésticos. Es un recordatorio de que por mucho que Cristóbal se mueva entre confidencias y sombras, sigue siendo un empleado. Ángela, marcada todavía por la bofetada, le cuenta a Cristóbal que su madre la golpeó. Oculta el motivo. Pero Cristóbal siente un estremecimiento que no puede disimular del todo. Quizá porque intuye por dónde van las sospechas de la joven. Quizá porque sabe más de lo que ha dicho.
Quizá porque el dolor de Ángela le llega de un modo demasiado íntimo para ser solo el de un mayordomo que conoce a la familia desde hace años. Y entonces, la cena. Esa clase de cena que empieza con cubiertos y termina con heridas abiertas. El proyecto de Martina es el detonante visible, pero bajo la mesa hay mucho más. Viejos resentimientos, frustraciones, miedo al fracaso, necesidad de controlar, rencores acumulados. Las palabras van subiendo de tono. Los reproches se encadenan. La mesa deja de ser lugar de encuentro para convertirse en tribunal. Martina defiende su nueva propuesta con firmeza. Cifras, objetivos, previsiones. Pero Leocadia, alterada por todo lo vivido durante la semana, no tarda en usar el proyecto como excusa para descargar su ira acumulada. Alonso intenta reconducir la conversación. Lorenzo mete más leña. Julieta observa, cada vez más consciente de que ese mundo vive de juzgar y desordenar las vidas ajenas. Manuel defiende lo que considera justo. Y ese simple gesto basta para avivar nuevas tensiones. Cristóbal está presente en medio de ese ambiente irrespirable. Y no imagina que el golpe más duro aún no ha llegado. Será Leocadia. Desbordada, furiosa, acorralada por secretos que ya no puede manejar. Será Leocadia quien termine pronunciando la frase que lo cambia todo. Te mentí. Silencio. Tú no eres el padre de Ángela. El silencio que sigue no está vacío. Está lleno de respiraciones contenidas, de miradas clavadas, de una sensación de abismo que crece con cada segundo. Cristóbal se queda petrificado. Durante un instante parece que ni siquiera comprende lo que acaba de oír. Toda la tensión anterior, todos los celos, todas las medias verdades, todo adquiere un sentido nuevo y devastador. ¿Qué has dicho?, pregunta al fin, con la voz rota. Leocadia lo mira como si también ella estuviera atrapada por sus propias palabras. Que no eres su padre. Nunca lo fuiste. Aquello no es solo una revelación. Es una demolición. De un vínculo construido durante años. De una sospecha que ahora se convierte en certeza. De una identidad que se tambalea en tiempo real. De un pasado mal contado que ya no se puede volver a contar igual. Y también deja abierta una pregunta que pesará como una losa durante días, quizás semanas. Si Cristóbal no es el padre de Ángela, entonces, ¿quién lo es? ¿A quién ha protegido realmente Leocadia todo este tiempo? ¿Qué más ha mentido? ¿Qué parte de la historia que conocemos está construida sobre arenas movedizas? Volvamos ahora al principio. Al inicio de esta semana dijimos que la verdad sobre el padre de Ángela lo cambiaría todo. Y así ha sido. Pero lo más perturbador no es lo que Leocadia ha confesado esta noche. Lo más perturbador es lo que todavía no ha dicho. 3 teorías para lo que viene. La primera, el padre de Ángela es alguien del entorno noble. Alguien cuya identidad comprometería a Leocadia de una forma que va mucho más allá de lo personal. Quizá un hombre casado. Quizá alguien con poder real sobre el palacio. La obsesión de Leocadia por controlar absolutamente todo, su terror ante cualquier movimiento que afecte el futuro de Ángela, encaja perfectamente con alguien que lleva años protegiendo un secreto cuya exposición podría destruirla a ella primero. La segunda, Cristóbal sabe quién es el padre. No ahora, no en el momento de la cena. Pero lo descubrirá. Y lo usará. Fijaos en el patrón de comportamiento de Cristóbal durante toda la semana. El beso con Teresa como distracción estratégica, la queja a Alonso por Ricardo, su reacción ante el dolor de Ángela. Cristóbal es un hombre que acumula información y la guarda hasta que puede usarla. Una revelación como esta no lo va a dejar pasivo. La tercera, Ángela ya lo sabe. No conscientemente. No todavía. Pero la semana entera ha sido una acumulación de indicios que su intuición ha ido procesando más rápido de lo que ella misma cree. La bofetada de su madre no la paralizó. La convenció. Y esa convicción, más la revelación de Leocadia a Cristóbal que alguien le contará tarde o temprano, va a convertir a Ángela en la persona más peligrosa de todo el palacio. No porque quiera destruir a nadie, sino porque ya no va a parar hasta encontrar la verdad. Porque en la promesa, las verdades que más daño hacen no son las que se gritan. Son las que alguien decidió enterrar, y que la vida, tarde o temprano, siempre desentierra sola. Hasta la semana que viene.